Bueno, estimados estudiantes, bienvenidos al videotutorial del curso Proyecto de Vida. Estamos en la semana 4, que incide desde el lunes 15 hasta el domingo 21 de julio de 2019, y nos encontramos ante la actividad número 6, actividad de carácter evaluativa, va a tener una calificación y que se titula Cuento sobre experiencia personal. En este caso, lo que haremos será, con los precedentes de la actividad 5 de apoyo a las temáticas, desarrollar un cuento sobre la experiencia personal. En este caso, se debe describir una experiencia personal que haya vivido junto con sus familiares. Esto es importante. La temática es una historia o un cuento que tenga que ver con una situación del pasado o del presente que sea con sus familiares. En este caso, una situación que haya generado un impacto significativo en las dinámicas de la familia. Esta actividad tiene el objetivo de relacionar la tipología familiar y los vínculos existentes, conceptos y temáticas que ustedes ya trabajaron en la actividad anterior de apoyo a las temáticas, con la realidad familiar que vive, de forma que pueda identificarse con los contenidos trabajados en esta unidad. Recuerden que es una unidad centrada en lo que es el ámbito familiar, el ámbito más cercano de relación. Al finalizar esta actividad, usted desarrollará las siguientes competencias: gestión del conocimiento, aprendizaje continuo y solución de problemas. En este caso, y siempre con la metodología del enfoque praxeológico de Uniminuto, comenzaremos con la fase del ver. En este caso, usted como estudiante debe retomar cada uno de los documentos sugeridos para el desarrollo de esta unidad y repasar los siguientes conceptos: tipología de familia, características del núcleo familiar y las relaciones que se han establecido entre los integrantes del contexto familiar. Estos 4 conceptos teóricos son los que se van a evaluar dentro de ese cuento que ustedes van a desarrollar. Es importante que lo tengan en cuenta y que revisen, pues, de esta manera la rúbrica que veremos más adelante. Una vez que tengamos esos conceptos repasados, vueltos a leer, a analizar, pasaremos a la fase de juzgar. En este caso, seleccionar en su historia personal un hecho que considere significativo y que haya generado un impacto en la cotidianidad familiar. Deberá identificar varios aspectos, como por ejemplo los antecedentes de esa situación, las personas o integrantes de la familia que se encontraban en esa acción, en ese momento, y las estrategias que se utilizaron para darle solución a ese impacto que tuvo, digamos, en esas dinámicas familiares. Por último, cómo esas estrategias incidieron en la historia familiar. Entonces, como ven, son unos puntos muy detallados del contenido que debe de tener ese cuento. Pasaríamos a la fase del actuar. Entonces, una vez que tenemos seleccionado el hecho y analizado estas partes, esas fases, y además tenemos en mente esos conceptos previos, comenzará a narrarlo de manera escrita como si fuera un cuento, identificando varias partes para que sea un cuento. Entonces, tiene que tener un inicio, un desarrollo y un desenlace o final del mismo. Si lo construye como narración, recuerde identificar los personajes, las actitudes del narrador y el ambiente en el cual se desarrolla el hecho. Si lo escribe como una fábula, en este caso, pues no olvide incluir animales o cosas que representen personajes o quizás familiares, en este caso, para enriquecer los diálogos que se presenten. En el cuento se deben describir las actitudes de cada integrante de la familia que asumió en ese hecho significativo. Ellos actuarán como personajes principales de la historia. Recuerde que aunque está presentando un cuento, debe evidenciarse que la situación fue real, es decir, que según la estructura elegida, usted podrá ambientar y utilizar en determinados momentos, pues, esos recursos imaginarios. Uno de los personajes centrales de la historia debe ser usted. Esto es obligatorio dentro de la narración del cuento, y estará interactuando con los demás personajes a lo largo del relato. Es importante también que se evidencien las situaciones familiares que se generaron luego del suceso. El cuento debe ser presentado en un documento Word o LibreOffice y subirse a la plataforma. Para ilustrarlo, puede anexar imágenes de esta vivencia. Por último, la fase de devolución creativa o metacognitiva, fase del enfoque praxeológico, nos dice que escribirá un párrafo en el cual deberá exponer las debilidades y fortalezas que evidenció durante la realización de la actividad. O
sea, una cosa es el cuento, toda la estructura conceptual y de contenido que hemos descrito anteriormente, y después deberá pues describir ese párrafo donde usted contará más o menos cómo fue la realización de esta actividad. Igualmente, describa lo que significó elegir este acontecimiento y lo que experimentó cuando recordó dicha experiencia. Con ese párrafo final, finalizaremos lo que es el desarrollo de la actividad como tal. Recuerden, tienen los recursos y medios educativos para repasar esos conceptos teóricos iniciales. La actividad es de modalidad virtual, como todas las del curso. En este caso, el tipo de actividad es de carácter individual. Cada uno subirá su cuento a la plataforma y tendrán 2 horas para la consulta y repaso de materiales y 6 horas para el desarrollo de la actividad, en este caso el cuento, teniendo en cuenta la descripción hecha anteriormente. Forma de entrega. Esta parte es muy importante porque habrá ciertos puntos de la actividad que se evaluarán con estas indicaciones. El documento debe tener los siguientes criterios. Deben seguir normas APA. En este caso, debe haber una portada de presentación con los datos, digamos, más importantes: nombre del estudiante, NRC, ID, título del área, título del cuento y fecha y lugar de presentación. Desarrollo de la actividad, que sería como tal el cuento, y por último, bibliografía de los recursos consultados. Recuerden, en normas APA se debe escribir con letra Times New Roman de 12 puntos, tamaño 12. El interlineado, que es el espacio entre cada una de las oraciones, debe ser 2.0. Eso significa que es un interlineado doble. Cuidado, he encontrado interlineados simples o 1.5. Eso está mal. Tienen que ser 2.0. Y el texto debe alinearse a la izquierda. ¿Qué significa eso? Que el texto debe quedar como ustedes están viendo esta diapositiva. Hay un margen izquierdo que, digamos, está vertical, y fíjense que las oraciones en el margen derecho terminan donde terminan las palabras. Eso es alineación hacia la izquierda. En este caso, recuerden que los márgenes deben de tener 2.5, no pueden ser márgenes más pequeños o márgenes mucho más grandes, porque deben de adecuarse a las normas APA. Siempre, por favor, al inicio de cada párrafo, aunque no esté descrito ahí, debe de haber una sangría, ¿sí? Una sangría es el espacio de la primera línea que está hacia adentro, ¿sí? En este caso, el tamaño es de 1.25 para que lo tengan en cuenta, pero revisen lo que significa la sangría y sus documentos deben de tener esta cuestión. El archivo debe ser cargado en la plataforma en el espacio destinado que se encuentra en la página correspondiente a la unidad. En este caso, recuerden, inicia el lunes 15 y vamos a tener un plazo de una semana para poder desarrollarlo. Esto quiere decir que máximo el domingo 21 debería de estar entregado en el aula virtual. Recordarles que no lo dejen para el último momento. Tienen toda la semana para organizar su tiempo, desarrollarlo y subir el archivo. Ojo, el límite de extensión del cuento debe ser mínimo de 4 páginas y máximo de 6, sin contar las imágenes, sin contar la portada, sin contar la bibliografía. Todo el cuento debe estar entre 4 y 6 páginas. Recuerden que en esa extensión también deben de incluir ese último párrafo de devolución creativa, de metacognición, donde ustedes analizan lo que ha supuesto esa actividad para su crecimiento personal. Por último, el rol del tutor será el siguiente. Brindaremos acompañamiento a través de mensajería, donde los estudiantes podrán manifestar inquietudes, dudas, preguntas. También el tutor retroalimentará el documento en la caja de comentarios que tienen ustedes siempre pues a mano cuando se evalúan las actividades, y también se habilitará un foro abierto donde se darán respuesta a las dificultades o inquietudes. En este caso será el foro de dudas e inquietudes. No vayan a ningún otro foro, en ese foro podrán trasladarlas también. Bueno, por último, y esto es muy importante, deberán tener en cuenta los siguientes aspectos de la rúbrica de evaluación. Recuerden que siempre deben de revisar esta rúbrica. En este caso vamos a contar con un punto para las características de la presentación. En este caso, que cumpla con la letra, interlineado, alineación, que tenga sangrías, la portada, lo que son las normas APA. Si están bien, tendrán un punto. El segundo ítem será la relación del material con la consulta y con los conceptos de apoyo. En este caso, pues yo les he especificado unos conceptos que tienen que revisar al inicio de la descripción de la actividad y que deben de estar evidentes dentro de la lectura del documento.
La organización y estructura es importante. Aquí nos dicen que nos darán 0.5 para que el escrito esté bien redactado, los conceptos brinden cohesión y coherencia al desarrollo del texto, además de que presenta la estructura del cuento que hemos comentado anteriormente. Tiene un inicio, un desarrollo y un final. Esos serán 0.5 puntos de la nota final. La originalidad y la creatividad también será evaluada. En este caso nos darán un punto si nuestro cuento lo aborda de una manera creativa, incluye personajes, diálogos e imágenes apropiadas que le dan solidez al cuento. Por último, y siempre en todas las actividades, muy importante, 0.5 para la ortografía, puntuación, signos de puntuación y gramática. El cuento presenta un excelente dominio de las reglas gramaticales y ortográficas. Tiene las tildes, tiene las comas donde deben de estar, los puntos y seguidos tienen coherencia, los párrafos no son ni muy largos ni muy cortos. Hay coherencia y cohesión entre las ideas que están dentro de los párrafos. Eso también se evaluará a la hora de revisar ese cuento. Entonces, bueno, aquí tienen las indicaciones generales para esta actividad. Espero pues que sea muy productiva en el sentido de reflexión personal acerca de diversas situaciones de la familia y que nos hagan también renovar un poco las ideas en torno a las relaciones familiares, a las situaciones familiares, a las personas que integran nuestras familias y así ustedes puedan ir construyendo también lo que es su proyecto de vida. Entonces, bueno, desearles los mejores éxitos para esta semana y estoy pendiente a través de los medios de comunicación citados anteriormente. Feliz día a todos y muchos éxitos.